vamos a terminar con una mesa general a manera de ideas sobre cada uno de los días transcurridos en el coloquio. Vamos a hacer algunos comentarios, algunas ideas, algunas preguntas y lo organizamos a manera de binomios o parejas de acuerdo a cada uno de los días. Tanto Pablo como un servidor organizamos una serie de preguntas, de temas a tratar que nos gustaría ver, amarrar, que sentimos de acuerdo a consenso que o no habían quedado claras o se deberían de poner bien en la mesa, en el diálogo y posteriormente platicar con ustedes, debatir y que hubieran algunas preguntas. Para el caso del primer día, las primeras mesas, tenemos a Gustavo Blanco y a Gabriela Valdivia. En el día 2 tenemos a Salvador Chalveson y a Carmen Martínez. Y en el día 3 tenemos a Alberto Arce y a Margarita Zárate. Las ideas van a ser planteadas, Pablo y yo las estuvimos viendo, analizando y van a ser temas generales. En caso de que vieran que hay alguna cuestión importante, fundamental, que quedó suelta, bueno, contamos con su participación. A lo largo del coloquio hemos navegado, digamos, en la voluntad de querer hacer, dialogar o encontrarse, aunque sea parcialmente, diferentes posiciones epistemológicas en cada uno de los paneles de las temáticas que hemos abordado. Y obviamente dos posiciones fuertes estaban presentes en todos los paneles, pero teníamos siempre, digámoslo así, este abordaje ontológico y un abordaje epistemológico o no ontológico. Y obviamente la idea no es la de volver a reproducir dicotomías, las dicotomías que enunciábamos al principio del coloquio, sino más bien una pregunta clara y de entrada que surge es cómo pensamos una epistemología que sea capaz de incorporar también todas estas posiciones ontológicas que se van dando. Walter esta mañana ya ha tratado de dar pistas sobre eso también en su ponencia y creo que este sí es un tema importante que ha estado latente a lo largo del coloquio, o creemos. También se trata de evitar obviamente partiendo de esto, de poner forzosamente en contraposición estas perspectivas que van a, por un lado, situarse en aproximaciones meramente racionales o ponernos en abordajes meramente afectivos, emocionales, o a la vez también separar, y eso ya lo dijimos, lo humano de la cuestión meramente material o de los seres vivientes. Eso tal vez es cierto, es un abordaje mucho más ontológico. También está la idea de la objetividad versus la subjetividad, ¿no? Y eso Alberto también lo ha enfatizado mucho en su ponencia, o de esta dicotomía entre individuo y colectivo que ya es clásica, que ya ha sido trabajada una serie inmensa de autores. También esto nos lleva a la idea de la agencia, pasar de esta agencia meramente racional a esta agencia que puede ser ensamblada, relacional. Esto implica, y Walter también ya puso el dedo sobre esto, es si tenemos un nuevo giro o tratamos de buscar un nuevo lazo entre estas posiciones, cómo tampoco tirar ciertos elementos analíticos que eran muy importantes en otras posiciones. Me refiero en particular al tema del poder. Si en la economía política el poder es un elemento analítico central, ¿cómo podemos incorporar esto y tomarlo también en cuenta en perspectivas que son ontológicas o mejor aún perspectivas que tratan de poner en relación a ambas miradas? También esto nos lleva a repensar la importancia de la historia para entender la realidad. Es decir, hay una razón histórica para entender esta realidad, la realidad que observamos, y obviamente también la historia con la que embarcamos a la historia, nuestra perspectiva, tiene que ser una historia que nos lleva a considerar la historia como una historia con un elemento que está cargado de impurezas, que no forzosamente va a lograr transformaciones, o una historia que también estaba presente en parte de las exposiciones, como una historia de la memoria, tal vez de la esencia, y que tiene un poder transformativo. Dos elementos más también es cómo incorporar precisamente toda esta dimensión creativa, reflexiva con lo racional, y también podríamos inclusive añadir la intuición dentro precisamente de lo que llamamos agencia, acción. La última pista también para reflexionar es la de qué implicancias tiene tratar de generar o de tratar de buscar estos lazos entre estas posiciones que en un momento tal vez fueron vistas muy desencontradas y que tal vez no lo son tanto, en cuanto a maneras de hacer etnografía. Bueno, estas son las pistas que hemos visto. Estoy seguro que nuestros comentaristas habrán visto muchas más. Queda un poco lanzada nuestra propuesta. Comenzaríamos con Gustavo y Gabriela. Difícil tratar de ser más inteligente que nuestros expositores del primer día y tratar de decir algo inteligente y eventualmente, si bien
bien nuestro rol es hacer una síntesis, probablemente relevar algunos de los elementos que nos parecen centrales y que puedan contestar algunas de las interrogantes que abre Pablo y Octavio, quizás abrir otras, ¿no? No esperamos que esto sea un ejercicio exhaustivo porque está en base a nuestras notas y entre tanto trabajo sí tuvimos tiempo de verlo con Gabriela, pero también no sé si hay un todo coherente. Perdonarán las incoherencias, estamos en el devenir de una síntesis. El día 1 partió con la ponencia muy provocadora y de Mario, provocadora en parte porque nos plantea directamente una propuesta que sí tiene contenido político, ¿no? Él propone fundar, o grupo de trabajo en el que han estado desarrollando esta idea, fundar una ontología política, ¿no? Uno de los elementos centrales de esa ontología política es la disolución de todas las dicotomías que nombró Pablo, objeto-sujeto, sociedad-naturaleza, humano-no humano, global-local. En nuestra conversación con Gabriela surgía la pregunta si es necesario disolver todas esas dicotomías como parte integral del proyecto, y si lo es, y si llegamos a un convencimiento de que es necesario avanzar en la disolución de esas dicotomías, entonces quizás hay que avanzar en la propuesta a fondo, es decir, ocupar plenamente la metáfora de la disolución de dicotomías, porque creo que todavía nos manejamos en una cierta ambigüedad. Parte de esa ambigüedad está dada porque no tenemos todos los métodos y para ver cómo podemos trabajar esa disolución sin perder de vista estas relaciones. A modo de quizás anecdótico, esta idea, Armando ese día fue muy agudo en plantear o se es pato o se es conejo, ¿cómo llegamos a ser pato-conejo? Si somos pato-conejo, entonces ¿cuáles son las implicancias que eso tiene? Creo que ahí podría haber quizás alguna tensión en cómo Mario, si bien nos ofrece como un aspecto programático su propuesta de la ontología política, que se me hace asimilable a la idea de ecología política, economía política, ahora hay una ontología política que habría que explorar, donde las dicotomías pasan a ser un elemento central, aún no completamente resuelta, de cuál es el sentido de su disolución, aunque se ve cierto potencial. Lo otro es la idea del pluriverso, que también recibió una mirada crítica que todavía nos cuesta asimilar. Para muchos de nosotros estos son conceptos nuevos, ontología plana, pluriverso, etc. Y lo que sí había un cierto consenso que emana del debate y no solo de la presentación es la idea de si este pluriverso también devenía en universo, ¿no? Si era algo que se convertía en algo muy monolítico, pasaba del universal hacia lo pluriversal, finalmente teníamos también una especie de hegemonía de la pluriversidad. También Armando haciendo algunos puntos muy interesantes sobre ese aspecto. Quizás cerrar con la síntesis respecto a lo que a nosotros nos pareció, o por lo menos a mí, la presentación de Mario, con esta idea que hay sí elementos que rescatar, porque creo que Mario toma en serio algunos elementos de Deleuze en tratar de que nada se vuelva arborescente, ¿no? Que, sino centrarnos mucho más en la exploración rizomática de la vida social, eventuales interconexiones que existen en ese devenir de la vida social, imaginada más como un rizoma y no como un árbol, ¿no? Eso puede tener cierto valor, pero al mismo tiempo, esto probablemente es inevitable hacer reflexiones no solo en lo que dijo Armando, sino en el desarrollo de las presentaciones, cómo en ese despliegue rizomático también se despliega las relaciones de poder y el poder, ¿no? Y a veces las metáforas arborescentes han sido más útiles para explicar esa relación, pero pensamos que un paradigma de las ontologías políticas entendería el poder de un modo también más rizomático. Yo le he estado pensando en la cabeza los últimos 2 días y lo recojo en el conejo pato, o era pato conejo. Pero para mí fue una figura muy... me distrajo, causó una serie de preguntas que tal vez las entendí un poco mejor con el segundo panel. Y eran preguntas de o eres o no eres, que es una pregunta de ¿estás con nosotros o en contra? No puede ser, una cuestión de negación, no puede ser eso lo que tú eres, o no podemos ser y existir juntos, no podemos existir juntos, que también creo que salió del segundo panel, ¿no? Que me orientó a entender un poco más la propuesta de ontología política o ontologías políticas. Pero lo que ese tipo de preguntas lleva es que a preguntar quién ve, quién decide, con qué categorías decidimos que puedes o no puedes ser, o que podemos o no podemos existir juntos en el mismo espacio. Entonces, para mí se provoca una serie de preguntas acerca de posiciones y referentes, que tal vez es la influencia geógrafa feminista, acerca de interioridades y exterioridades, que continuamos viéndonos a nosotros mismos pensando que nos vemos desde dentro, pero nos vemos desde fuera también, y que tratamos de incorporar eso que está fuera, a crearlo en nuestra propia imagen, tal vez para sobrevivir, tal vez para ser, para existir. Y en esa metáfora del conejo pato, algo que Gustavo y yo hablamos es de hay algunas cosas que quedan en paréntesis para poder hacer ese proyecto, y las cosas que quedan en
en paréntesis, quién lee ese pluriverso o ese universo y con qué herramientas. Y eso es algo que Armando y Alberto pues nos ofrecieron algunas, digamos, posiciones, ¿no? Y a veces se puede leer como posiciones totalmente viniendo de caminos distintos. Al menos en el diálogo que tuvieron después de la ponencia me pareció que trabajaron en comunicarse, ¿no? En orientarse, en decir, podemos seguir pensando en estas categorías de las que estamos hablando, ¿no? Con ese tema quería describir un poco las propuestas que nos dieron, ¿no? La pregunta, tal vez poner la pregunta de, ¿podemos siempre leernos o podemos siempre leer al otro? Yo creo que hay una primacía de la lectura y de la visualidad, que a veces esas categorías que utilizamos pues son imperfectas y tienen que ser imperfectas, pero el exceso que no entra a esas categorías que nos escapa, al no entrar en las categorías que utilizamos para describir, o sea, etnia, o sea, clase, género, lo dejamos fuera, y al dejarlo fuera pues son esos otros pluriversos que no estamos reconociendo. La propuesta del pluriverso es una propuesta de reconocimiento, de apertura, pero también las herramientas que utilizamos para ver esas aperturas no tienen que ser perfectas y no son perfectas. Los límites de ser omniscientes. Y en esa manera, pues el ver pluriversos es también universalidad, una totalidad en sí. Armando propone las categorías y un rescate de la lucha, y eso como una categoría base de comunicación y de intercambio y de entendimiento y de creación de categorías y de propuestas. Y una lucha que es histórica, es una lucha que comprende muchas otras cosas atrás. Y yo creo que eso salió en su ensayo, pero también en los paneles del segundo día, creo, con la creación de historias, construyendo historias que no son perfectas, no incorporan todo, pero son. Alberto me dio la impresión de que se enfocaba más en el proceso, en la preocupación con la existencia, con ser, ahora, con quién vamos a ser, hacia dónde vamos, esto del devenir, ¿no? En los eventos, y algo que también propuso, que no sé si elaboró en ese momento, pero fue no solamente los eventos, sino los cuasi eventos, los eventos que no reconocemos como eventos porque las herramientas de esos eventos no los captan. Esos cuasi eventos exceden a las herramientas. Y creo que en el caso de las historias, del taller de historia oral y en el relato de la CONAIE, habían momentos en que habían cosas que realmente podrían haber sido mini eventos o cuasi eventos o no eventos todavía porque no les hemos prestado atención. Desde perspectivas distintas, las tres presentaciones, al plantearse en un panel de repensar la modernidad y el desarrollo, el tema del capitalismo cruza las tres presentaciones pero desde ángulos distintos, ¿no? Ya lo dijo Gabriela respecto a la importancia que atribuye Armando a la historia, y fue interesante porque él, si bien ocupó mucho el concepto de clase, él en algún minuto en la discusión dijo, bueno, no son clases binarias, no es el proletariado y la burguesía del siglo XVIII y XIX, sino que son clases que son heterogéneas, ¿no? La heterogeneidad del concepto de clase también va cambiando, pero él sí recupera esta idea de la clase como una permanente recordatorio a las relaciones de explotación, a las situaciones de explotación que son cambiantes en forma. Magdalena complementariamente se centra más en cómo desempacar la noción de capitalismo, y ese desempacar significa no solo de construirla, sino ver cuáles son las condiciones de posibilidad que nos permite pensarlo de una manera más compleja. Prácticas económicas, muchas veces la misma noción de la economía, de lo que es el capitalismo, de lo que es la pobreza, reducen esa complejidad y vuelve por lo tanto las posibilidades de intervención muy pobres, más pobres que la pobreza, y por lo tanto el proyecto que nos presentó Magdalena tiene en ese desempasque de las nociones de capitalismo a partir de las prácticas cotidianas. Me gustó mucho una frase que ocupó más en la discusión durante el día, que además dijo que el capitalismo no es monopolio de una clase. Es otra forma de desempacarlo, es decir, muchas veces tendemos a idealizar, aun cuando decimos que esta categoría de clases son heterogéneas, pero terminamos pensando en que simplemente sigue siendo una lucha entre proletariado y burguesía, cuando muchas veces lo que a veces pensamos que es proletariado también genera sus formas de capitalismo y de relaciones de explotación también. Lo vemos en muchos casos cuando entramos a la filigrana de la vida social. Y una cosa respecto a Alberto, en la presentación de Alberto, es también su concepto que él intenta el capitalismo en realidad se recrea a partir de la usurpación de la creatividad, es decir, la creatividad de la forma social, de la producción social, no es tanto ya la forma clásica de usurpación del producto del trabajo, sino de la creatividad. Y por eso que hace un llamado respecto a, provocando al mismo tiempo, la idea de un liberalismo radical, es decir, que se van a encontrar formas quizás de liberación si realmente se aplica esta idea del liberalismo radical, donde nuevos individuos
individuos y nuevas individualidades constituyan nuevas comunalidades. Es decir, pongamos y ver en realidad cómo grupos constituyen eso y no solamente es privilegio de ciertas corporaciones y grupos que son capaces de profitar de esa creación, o sea, de esa creatividad. Una de las cosas que rescatamos de ese panel fue que son caminos que vienen orientados desde la formulación, la fijación de sociedades y de estrategias de lucha, y también caminos de reconocimiento de lo que es posible. Sin embargo, cuando se vuelven de proyecto a acción, creo que ahí hay algunas de las dificultades, hay que reconocer las limitaciones de esas aproximaciones, ¿no? Y en ese sentido, una frase que resaltaron ayer, Xochitl, cuando nos recuerda que mientras vamos caminando, mientras vamos pensando, continúa una guerra prolongada de desgaste. Es decir, mientras vamos buscando categorías para ver y existir, no todos, pero muchos se están muriendo, muchos están sufriendo. Digamos, hay una responsabilidad, no solamente ética, una responsabilidad moral de a qué conducen estas categorías filosóficas. Y las respuestas que hemos visto a estas guerras prolongadas de desgaste han sido los movimientos, ha sido la resistencia, la movilización, la visibilización, la creación de historias imperfectas, incompletas, como los compañeros que hablaban de historias mayas en las comunidades, el taller de historia oral, pero son respuestas, ¿no? Y algo que Miguel nos dijo y que nos recordó en su manera, de qué pasa con aquellos que no son representados dentro de esas historias, de que no nos olvidemos de las múltiples formas que el poder asume, ya sea un micropoder, ya sea un macropoder, como queramos llamarlo, si pensamos en escalas o si pensamos en tiempos en que opera el poder. Y en ese sentido, el panel sobre la naturaleza y el jineteo, el jaripeo y el cuerpo, pues fue un panel para poder pensar esas instancias de poder, dónde lo podemos encontrar, dónde se conecta. Y me pareció muy interesante pues ver que hay en ambas presentaciones del jaripeo y de los monos en la Amazonía, que hubo una poética, realmente había una poesía dentro de estas relaciones, y me quedé un poco pensando, pero hay un pequeño romanticismo que tenemos ahí, y en ese romanticismo pues vemos lo afectivo, vemos las relaciones interespecies, pero a la misma vez son violentas, son economías de muerte. La relación entre los monos y comunidades con las que trabajaba Uvira, encontramos mucha intersección, mucha complejidad, pero a la misma vez son relaciones de caza. Después de todo, es un mundo que se come a otro mundo. Son mundos dentro de mundos, y estaba pensando ahora cuando estabas hablando que son culturas antropófagas. Creo que lo interesante también de esa mesa es que Horacia nos propuso una especie de antropología del ver, ¿no? Es decir, cómo los cuerpos eran vistos a partir del macaramé, y que eso generaba, ciertas complejidades, porque había un proceso no solamente ontológico, ellos eran capaces de ver algo que los demás no podíamos ver, pero al mismo tiempo elementos de desconfianza que implicaba que habían relaciones muy particulares entre quienes se atendían y se asistían con este maracame, porque la posibilidad de ver también implicaba la posibilidad de tomar parte de lo tuyo, y eso generaba también una relación muy particular. En el caso de Ana Cristina Barreto, lo interesante es que ella relaciona los cuerpos a partir de los objetos, y eso me pareció fascinante. Es decir, pone los objetos como un capítulo cada uno de sus trabajos, los anticipó, objetos que ella llama de tortura, pero que son los que permite esta comunicación dolorosa interespecie. No diría que el toro no elige estar ahí, pero al mismo tiempo el jinete tiene muchas veces tantas posibilidades de morir como el toro, y están sujetados por estos objetos que son de sujeción, de carnes, y eventualmente también de afectos, porque uno pensaría por qué lo hacen, ¿no? No sé si de afecto en un sentido, es algo complejo, porque tiene que ver con algo, probablemente la adicción que debe generar alguno de esos procesos. Es decir, no solamente hay relaciones que por supuesto ella situaba más allá de la sujeción de estos cuerpos, toro, jinete, vía objeto, sino también en la economía de la furia que profitaba de ese espectáculo, y sin embargo se seguía reproduciendo. Es decir, hay jinetes que quieren montar toros y ocupar esos objetos, y estas relaciones se reproducían. Y ella nos ponía en el dilema qué hacer con la información que sabemos, cuando hay ya temas muy importantes respecto al bienestar animal, a la ética, toda la relación entre agentes humanos y no humanos, que nos lleva a repensar estas relaciones, y eso lo vuelve también complejo en su rol de antropólogo. En el caso de Uvira estaba claramente esta propuesta de la ecología acústica, ¿no? Es decir, una antropología del ruido y el silencio, que también nos pareció una propuesta muy interesante para esta relación interespecie. Como que un minuto en favor de, muy breve, lo que lo comentamos respecto
respecto a la historia pluriversa, con el perdón de los expositores que merecían quizás más tiempo, pero para variar nos organizamos mal. En el caso de Esteban nos presentó una historia memoria, porque él como parte también de este movimiento, de lo que fue el movimiento indígena catarista, como un antecedente muy importante y constitutivo del movimiento social que actualmente ha llevado al Estado plurinacional, a Evo al poder y distintos movimientos sociales que no están exentos de complejidades por lo que hemos visto hoy. Pero él sitúa en ese movimiento y en el rescate de la historia de ese movimiento los primeros antecedentes de la decolonización, lo que fue interesante porque nos están atrás hacia 1977, dijiste, cuando ya se plantean como el propósito de descolonizar. Y también apelas a la emoción, porque no solamente a la memoria, sino que cuando nos pones esa pieza final de música, estás también transportándonos elementos de emocionalidad, lo que esto también uno tiene que simplemente agregar, que la emoción es parte también de la comunicación de estos mensajes. Miguel Lisbona, en un tono muy irónico y muy provocador, pero muy interesante también, básicamente nos quiso recordar qué pasa con los otros ciudadanos de Chiapas. El planteamiento no era que él estuviera contra la historia del movimiento, pero entendía que habían ciertas complejidades en la construcción de esa ciudadanía y el desafío disciplinar de la historia, así como llegaron camiones de antropólogos, no habían llegado camiones de historiadores, y se necesitaban más historiadores para ver esa complejidad. Y finalmente Edgar hace una revisión primero respecto a las distintas formas en que se había presentado la historia de las minorías como minorías subordinadas, siempre por supuesto que esas minorías habían construido un sujeto indígena que no correspondía a cómo las propias comunidades que Chaquiel entendí principalmente eran capaces o no de entender y construir su historia. Y a partir de una metodología muy interesante que tenía que ver con la historia oral, pero interesante pero no menos compleja, por lo que él mismo contó, surgieron elementos de esa historia, o sea, una propuesta muy metodológica que aparentemente tiene logros en el ejercicio, pero tiene limitaciones, ¿no? Entonces, básicamente él hacía una especie de pregunta que si lo que se genera una decolonización de la historia realmente o simplemente se empiezan a abrir a diálogos para buscar formas de potenciales de autodeterminación, es decir, más un vehículo que un fin de reconstruir solamente la historia.